saludo cordial y sean todos ustedes muy bienvenidos al canal FIEX UniTV, un canal que trata temas de economía, estadística, ciencias sociales, educación, ciencia, tecnología y todo lo que tenga que ver con el mundo universitario, la academia en general, en la orientación de servicio al desarrollo del país. Reciban el saludo especial del ingeniero César Cetraro Cardó, decano de nuestra facultad. Bienvenidos pues a esta nueva edición y antes de comenzar te invitamos a que te suscribas de manera gratuita al canal FIEX TV. Solo tienes que hacer un clic en la campanita de notificaciones de YouTube y darnos un like si disfrutas del contenido que preparamos para ti. Con este programa queremos dar inicio a un nuevo eje de comunicaciones sobre la vida universitaria. Se trata de la Mesa de Exposiciones de Investigaciones Científicas de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, que desde la Unidad de Investigación queremos promover en cumplimiento de las bases de los concursos de investigación, tanto investigación ordinaria dirigida a docentes y de la investigación formativa conducente a tesis dirigido a los estudiantes. En este sentido, el día de hoy hablaremos sobre una investigación realizada en el marco de este concurso del año 2024. Es Análisis Factorial Longitudinal, Índice Multidimensional de la Inseguridad Ciudadana en el Perú, cuyo autor e investigador principal ha sido el doctor Alipio Ordóñez Mercado. Doctor Ordóñez, sus palabras de saludo. Buenos días, audiencia. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a nuestro señor decano, Magíster César Cetraro Cardó, por permitirme este espacio para poder compartir los resultados de esta investigación que hemos realizado en el año 2024. También agradecer de una manera especial al Magíster profesor Rafael Vázquez por la conducción de esta interesante e importante mesa de, digamos, de exposición de las investigaciones científicas. Creo que es muy atinado y tenemos que poner pues nuestro grano de arena para poder desarrollar justamente, digamos, el componente científico de nuestra facultad que nos va a permitir llegar al desarrollo, digamos, de todos nosotros. Muchas gracias. El profesor Alipio Ordóñez Mercado, profesor principal de la facultad, es doctor en Ingeniería de Sistemas, maestro en Ciencias Estadísticas por la Universidad Federal de Río de Janeiro, ingeniero estadístico de la Universidad Nacional Agraria La Molina y está muy próximo a publicar un libro universitario sobre la materia de su especialidad, series de tiempo. Así que es un placer poder contar con el profesor Ordóñez Mercado y el día de hoy, como hemos mencionado, nos va a presentar el desarrollo y los resultados de manera más o menos sintetizada, como corresponde a una exposición de esta naturaleza, sobre la investigación Análisis Factorial Longitudinal, Índice Multidimensional de la Inseguridad Ciudadana en el Perú. Muy bien, así que empecemos ya. Doctor Alipio Ordóñez, adelante con su exposición. Muchísimas gracias. Bien, hemos elegido un tema de investigación que ocupa uno de los temas más interesantes, importantes, que tiene que solucionar el Estado, la inseguridad ciudadana. Hoy, digamos, es un componente, un tema que está presente en todos los hogares nuestros y tenemos que justamente saber lo que significa y también saber cómo medirla, ¿no? Y justamente esta investigación trata sobre ello. En primer lugar, digamos, definir lo que significa la inseguridad ciudadana. En segundo lugar,
¿qué datos vamos a usar? La mayoría, digamos, de datos que se utilizan son de encuestas por muestreo, pero también hay otro tipo de datos que duermen, digamos, en las bibliotecas y son justamente los datos registrados por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, esta vez vamos a utilizar justamente esta base de datos registradas desde el año 2015 hasta el año 2022 para poder construir justamente el índice de la inseguridad ciudadana. No podemos dejar también de expresar nuestra preocupación del lado estadístico. El lado estadístico nos va a permitir justamente medir y procesar el impacto que tiene, digamos, este índice de inseguridad ciudadana. Cuando nosotros tenemos una sola variable, lógicamente el análisis factorial es una de las mejores técnicas para poder, digamos, reducir la cantidad de números de indicadores que explican justamente la inseguridad ciudadana y extraer justamente sus componentes principales, que nosotros le llamamos dimensiones, ¿no? Cuando tenemos más de una variable, tenemos justamente las ecuaciones estructurales, tenemos el análisis de regresión lineal y no lineal, y creo que en esta oportunidad solamente vamos a utilizar justamente el análisis factorial, pero medido en el tiempo, 2015 hasta el 2022. Nuestro modelo básico está representado por 16 indicadores, 3 factores que evidentemente, digamos, es, digamos, el modelo teórico justamente de la inseguridad, sacado, digamos, desde, por ejemplo, el Código Penal, en donde se sancionan los diversos tipos de delito y también definido, digamos, en el programa de las Naciones Unidas como, digamos, la protección universal que debe dar, digamos, el Estado para que todo ciudadano tenga, digamos, una buena calidad de vida, significando de que no se realice, digamos, delitos contra su vida, contra la integridad y contra su patrimonio. Y justamente este modelo refleja eso, ¿no? Entonces, nuestro índice de inseguridad ciudadana está conformado por 3 dimensiones, ¿no? Delitos contra la vida, contra la integridad, contra el patrimonio, y supuestamente a nivel de esas dimensiones existen muchos más indicadores de lo que yo he planteado aquí. Entonces, simplemente he tratado de reflejar lo que existe, digamos, en el anuario policial. Y por eso es que he pretendido resumir en 16 indicadores. La próxima diapositiva. Bien, si nosotros vemos el año 2015 al año 22, entonces vamos a tener que replicar cada modelo básico a través de los años. Y eso tiene su explicación, porque no siempre, digamos, el indicador, por ejemplo, de homicidios va a permanecer constante a través del tiempo, sino va a evolucionar. O sea, todas las variables evolucionan y por lo tanto es factible pensar de que en un lapso de tiempo existan, digamos, una cierta dinámica de evolución. Y entonces nosotros vamos a tener que aplicar aquí el análisis factorial confirmatorio porque tenemos nuestro modelo básico, digamos, teórico, que hemos extraído del Código Penal y de las publicaciones del Programa de las Naciones Unidas, y queremos verificar si a la luz de estos datos registrados justamente se verifica o se cumple ese modelo básico. Y como tenemos el tiempo del 2015 al año 2022, vamos a tener que hacer una prueba de invariancia. Si es que la invariancia, digamos, se mantiene a través, digamos, del tiempo, entonces vamos a poder decir
de que el modelo permanece constante a través de ese tiempo. Sin embargo, no es así. Probablemente vamos a llegar a la conclusión de que algunos elementos del modelo de análisis factorial confirmatorio van a cambiar. Podrían ser los factores que hemos extraído, podrían ser, digamos, las dimensiones, podrían ser los indicadores y podrían ser los residuales. En este caso, los residuos hemos supuesto de que son independientes y no exista correlación de dimensión a dimensión, ¿no? La próxima diapositiva. Bien, para poder explicar cómo está conformado, por ejemplo, nuestras tres dimensiones, estamos explicando aquí en este cuadro, por ejemplo, los delitos contra la vida está conformada por tres indicadores, a la luz de los datos registrados: homicidios, feminicidios y los delitos de aborto. La otra dimensión, los delitos contra la integridad, está formada justamente por todos los delitos que causan lesiones leves y graves, digamos, al ciudadano. Tenemos ahí, por ejemplo, los atributos de patria de potestad, tenemos la violación de la libertad personal, tenemos la violación de domicilio, tenemos la violencia física, tenemos la violencia psicológica, tenemos, por ejemplo, las violaciones sexuales que también, digamos, son muy importantes y por supuesto, digamos, preocupantes que sigan, digamos, evolucionando, digamos, en el tiempo. Y finalmente, los delitos contra el patrimonio, donde tenemos los delitos de robo, hurto, estafa, robo de vehículos, delitos informáticos, y hay todo una lista muy grande, digamos, de indicadores que podríamos plantear aquí. Pero a la luz de los datos registrados, solamente hemos planteado las que estamos planteando, digamos, en este cuadro. Por el otro lado, también tenemos lo que llamaríamos la percepción de los usuarios. Los usuarios también tienen, digamos, su percepción sobre los delitos. Y entonces los datos, por ejemplo, de la encuesta nacional, digamos, estratégica de las municipalidades, en APRES, digamos, han publicado también, al igual que el anuario, digamos, policial, datos desde el año 2000 hasta el 2023. Y nosotros vamos a usar el 2015 hasta el 2023 para poder saber justamente si también, digamos, existe, digamos, esa misma configuración del modelo que estamos usando. Entonces, bueno, desafortunadamente no tenemos la primera componente, la primera dimensión, que sería los homicidios o, digamos, los delitos contra la vida. En el MENAPRE solamente encontramos datos sobre la integridad del ser humano y el patrimonio, o sea, los delitos contra el patrimonio. Y entonces hemos llevado a cabo este estudio solamente con dos dimensiones, ¿no? También, digamos, tratando digamos, investigar lo que causa, digamos, los problemas a la integridad, ¿no? Entonces, primero, los usuarios mencionan, por ejemplo, que tienen mucho miedo de ser víctimas de, digamos, amenazas, intimidaciones, son, digamos, propensos, por ejemplo, a ser víctimas de maltratos físicos y psicológicos, al igual que la otra componente de los datos registrados, ¿no? En esta encuesta, digamos, de ENAPRES también tenemos esos indicadores y vamos a procesar paralelamente para saber si encontramos los mismos resultados, ¿no? La siguiente diapositiva. Bien, como antecedentes, tenemos, por ejemplo, un trabajo de Reina y Toche del año 1999. Estos investigadores plantearon, digamos, una forma muy simple de justamente construir el indicador de la inseguridad ciudadana. Ellos trabajaron con el número de intervenciones policiales a nivel local
y a nivel nacional, dividido entre el total de la población a nivel local sobre, digamos, la población total, nos daba el indicador del índice de inseguridad ciudadana que variaba entre 0 y 1, indicando pues que cuando tomaba el valor 1 teníamos una máxima inseguridad, digamos, ciudadana. Y cuando estaba cerca de 0, bueno, había menos inseguridad ciudadana. Entonces ellos también tienen, digamos, indicadores, por ejemplo, contra la vida, contra la integridad y contra el patrimonio, ¿no? Y entonces aquella vez, por ejemplo, ellos propusieron, digamos, una ponderación, por ejemplo, de 0,50 para, digamos, los delitos contra la vida, contra el cuerpo y digamos, la salud del ciudadano. Y para los delitos de patrimonio le pusieron, digamos, una ponderación de 0,20 y otros delitos en un 0,30, ¿no? Entonces, en este sentido, la ponderación lo hicieron según, digamos, sus conocimientos de ellos, ¿no? Bien, sin embargo, nosotros vamos a ir, digamos, a procesar nuestros datos y vamos a ver si hay una coherencia entre las ponderaciones que ellos han planteado. Doctor Ordóñez, es decir, dado este es un marco más o menos teórico Así es. y metodológico que nos está exponiendo hasta este momento. Y luego viene ya el trabajo de campo con los datos, los resultados y las conclusiones. Entonces, siguiendo este esquema, vamos a permitir programación nos solicita un pequeño intermedio. Hola a todos. Si has terminado la secundaria, este mensaje es para ti. La ingeniería económica es estudiar sistemas, desarrollar modelos para representar esos sistemas y luego identificar qué es lo que podemos hacer para que ese sistema funcione mejor. La UNI los espera. Postulen a la carrera de Ingeniería Estadística. La ingeniería estadística es una ciencia que trabaja con datos y los transforma en información para la toma de decisión en cualquier campo de investigación. Te invitamos a postular a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde podrás estudiar Ingeniería Económica e Ingeniería Estadística. Estas carreras son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Con un crecimiento constante, la demanda de estos profesionales está en aumento. Como ingeniero economista y como ingeniero estadístico tendrás múltiples oportunidades de trabajo, tanto en instituciones privadas como públicas. En la UNI recibirás educación de calidad y gratuita, cero costo de mensualidad, con docentes altamente capacitados y un ambiente que fomenta la innovación y el aprendizaje. No dejes pasar esta oportunidad. Postula a la UNI y construye un futuro brillante en Ingeniería Económica o Estadística. ¡Te esperamos! Continuamos entonces con esta exposición sobre análisis factorial longitudinal, índice multidimensional de la inseguridad ciudadana en el Perú, una investigación científica desarrollada, trabajada por el doctor Alipio Ordóñez Mercado en el contexto del concurso anual ordinario de investigación para docentes que se realiza anualmente en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. Vale precisar además que estamos en la especialidad, en el corazón de la especialidad de estadística, porque el doctor Alipio Ordóñez es el profesor principal de la Escuela Profesional de Ingeniería Estadística. Entonces, la experiencia o el rigor con que está tratando los datos realmente evidencian precisamente esa especialidad que quisiéramos que pueda acercarse al gran público, a nuestros estudiantes, a los interesados en general de estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería, para que vean la importancia de los datos, del estudio, de especializarse en el manejo de los datos para poder resolver los problemas y tener políticas públicas adecuadas. Así que continuemos con esta muy interesante exposición del doctor Alipio Ordóñez. Adelante, autor. Muchas gracias.
continuando, digamos, ahora con el procesamiento estadístico de los datos, bueno, una corrida inicial con los datos originales, tal y conforme fue derivado desde, digamos, los anuarios policiales, encontramos de que los resultados no son satisfactorios. ¿Por qué? Porque existe, digamos, un coeficiente de variación del 385%, que es demasiado. Eso nos da pautas para que nosotros trabajemos con datos preprocesados. ¿Qué significa? Vamos a reducir la variabilidad de estos datos. Entonces hemos utilizado aquí una transformación logarítmica para poder, digamos, la transformación exacta es el mínimo y el máximo de la versión logarítmica, que significa el logaritmo de cada dato restado del mínimo y dividido entre la distancia del máximo menos el mínimo, pero en versión logarítmica. Eso con el fin de reducir la variabilidad de los datos más grandes en forma drástica y de los datos que son más pequeños de una manera más moderada. Pero no fue suficiente, ¿no? Aparte de esto, cuando nosotros vemos las encuestas, por ejemplo, encuestas de los usuarios, generalmente se pregunta por gradualidad de insatisfacción o de peligrosidad. Y por lo tanto, digamos, hay una escala del tipo Likert que va desde 1, 2, 3, 4, 5. En esta dirección nosotros hemos hecho también una segunda transformación para tener, digamos, datos del tipo en la escala de 1 a 5. Y con eso encontramos la uniformidad y tenemos la primera versión de esta aplicación por esta base de datos modificada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, trabajando con el enfoque, digamos, de los subgrupos para cada año. Tenemos, son 8 grupos, 8 años que estamos analizando, el análisis global y luego los tipos de invariancia configural, la invariancia métrica y la invariancia escalar y la invariancia estricta, para poder saber si el modelo permanece constante. Entonces, en la diapositiva anterior, justamente vamos a llamar la atención, por ejemplo, de que ahí tenemos la bondad de ajuste de estos modelos, digamos, por ejemplo, en el índice de comparativo de ajuste, en el índice de Tucker-Lewis y, por ejemplo, en la raíz del error cuadrático aproximado. Entonces, los valores deben aproximarse a 1 cuando el ajuste es bueno. Entonces, tenemos, por ejemplo, ahí en la tercera columna, la cuarta columna, todos los datos desde el primero, grupo 1, grupo 2, están muy próximos de 1. Entonces, quiere decir de que estamos obteniendo, digamos, la misma configuración del modelo básico que hemos obtenido, digamos, a nivel de grupos y a nivel global. Por lo tanto, aplicar la técnica del análisis factorial confirmatorio en forma global me estaría captando, digamos, el análisis longitudinal del modelo básico factorial que estamos utilizando. Y en este caso, tenemos, por ejemplo, en la invariancia métrica, que me estaría, digamos, dando de alguna manera las cargas factoriales de los factores o dimensiones que hemos extraído. ¿Esos están permaneciendo constantes o están variando? Y en nuestro caso nos dice aquí, por ejemplo, en la antepenúltima fila, por ejemplo, de que está la diferencia entre el primero y el segundo, de la invariancia configural y la variancia métrica, por ejemplo, en el índice de comparativo de ajuste es de apenas de 0.001. Quiere decir se mantiene igual. Cuando la diferencia es de 0.04 a nivel de 2 decimales, entonces podríamos decir que está cambiando. Entonces podemos decir que el modelo configural y el modelo de la invariancia métrica son casi iguales. Pero cuando yo voy a la invariancia escalar, esta vez ya estamos diciendo no solamente las cargas factoriales, sino también los interceptos
de las cargas factoriales, digo de los factores, ¿no? En este caso, por ejemplo, el índice de ajuste comparativo está en 0,97. Acá hay una diferencia ya abismal de 0,992 a 0,970. Entonces, ya aquí estamos diciendo de que definitivamente los interceptos están cambiando con el tiempo. Si pasamos a la invariancia estricta, tenemos un coeficiente todavía de 0,69, un poco menor. Y nos está diciendo de que los residuales también están cambiando a través del tiempo. Entonces acá necesitamos nuevas técnicas para poder mejorar el ajuste de este modelo. Y en próximas investigaciones estaremos formulando justamente nuevas técnicas estadísticas o extensiones del modelo factorial confirmatorio para poder mejorar este ajuste. Entonces, en este procesamiento, amparados, digamos, en el modelo configural que no cambia y en el modelo, digamos, de invariancia métrica, entonces, es decir, la constancia de las cargas factoriales de cada uno de los factores extraídos, nos permitiría justamente elaborar el índice de la inseguridad ciudadana con cada uno de las correlaciones que están saturando en cada uno de los factores. Entonces, en la próxima diapositiva ya podemos hacer el ajuste y tenemos claramente estipulado el modelo que hemos querido, digamos, verificar, ¿no? Entonces, para el índice de seguridad ciudadana es importante tener la dimensión de los delitos contra la vida, de los delitos contra la integridad del ser humano y de los delitos contra el patrimonio. Entonces, con estos modelos podemos elaborar y calcular el índice de la inseguridad ciudadana, que estaría formado por 3 factores y 16 ítems, ¿no? En forma análoga también podemos trabajar con los datos del ENAPRES. Entonces, la próxima diapositiva también procesamos esos mismos resultados, pero con los datos de ENAPRES, y encontramos justamente el índice de la percepción de la inseguridad ciudadana, ¿no? Pero esta vez formado solamente por 2 factores, porque los documentos publicados del ENAPRES solamente consideran los 2 factores, ¿no? La integridad contra el ser humano y contra, digamos, los delitos contra el patrimonio, ¿no? Bien, también se ha podido, digamos, hacer la ponderación, entonces, utilizando la raíz cuadrada de las correlaciones de cada indicador con los factores, respectivamente, podía, digamos, construir justamente la ponderación de cada, digamos, factor. Cada factor. Muy bien, entonces, en pocas palabras, ¿cuáles son las conclusiones conclusiones principales de la investigación, doctor Ordóñez? Bien, bueno, en primer lugar, nosotros hemos querido verificar justamente el modelo teórico que hemos investigado, digamos, en el Código Penal y en el programa de las Naciones Unidas. Hemos propuesto que debe estar conformado por, digamos, 3 factores, ¿no? El factor, digamos, delitos contra la vida, contra la integridad y contra el patrimonio. Muy bien, Y que, rápida, disculpe, adelante, por favor. y que cada uno de ellos tiene una contribución más o menos del 33%, aunque hay, digamos, pequeñas diferencias, ¿no? Estaríamos diciendo, por ejemplo, que los delitos contra el patrimonio tienen mayor importancia, ¿no? Pero no es muy abismal. Luego le sigue, digamos, los delitos contra la integridad y luego los delitos contra el patrimonio, ¿no? Ujú. También podemos decir, si nosotros queremos ver sobre la demanda de los servicios policiales, entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo los delitos contra el patrimonio, por ejemplo, es la que mayor demanda está, digamos, ocasionando a los policías y al serenazgo de las municipalidades.
porque el Estado ha derivado a estas dos instituciones para que pueda prestar el servicio de seguridad en nuestro país. Los delitos contra la integridad también, digamos, tiene, digamos, su segunda mayor, digamos, explicación, y esto está, digamos, en el 0.6, ¿no? Y entonces aquí podemos ver, pues, de que internamente, dentro de cada dimensión, por ejemplo, podemos decir de que en la dimensión de los delitos contra la vida, entonces hay una importancia clasificada: homicidios, feminicidios y los delitos de aborto. En los delitos, por ejemplo, contra la integridad, podemos ver de que la violencia física, la violencia psicológica y la violación sexual son los tres tipos de delitos que demandan, digamos, un poco mayor importancia en esta dimensión. Y en la dimensión de los delitos contra el patrimonio tenemos justamente las estafas, los hurtos y los robos como, digamos, indicadores que demandan, digamos, mayor tratamiento, ¿no? Ahora, podemos decir en general de que las ponderaciones no son totalmente diferentes, pero sin embargo existe, digamos, una clasificación. Usando la matemática podemos decir, pues bueno, uno, digamos, es menor que dos. Y por esa razón es que, por ejemplo, los que tienen, digamos, una ponderación de cerca del 10% o mayor del 10%, entonces estaríamos diciendo que son los más importantes, ¿no? Los que tienen diferencias de repente entre el 5% y el 10% son los medianos, y los más, digamos, casi que no tienen mucha, digamos, importancia, vamos a decir que no tanto importancia, porque yo creo que todo delito es importante, ¿no? Sin embargo, menos atención policial serían los que tienen, digamos, cerca al 1%, 2%. Muy bien, es decir, ha sido todo un esfuerzo por brindar a la vida pública, a la ciudadanía, un indicador multidimensional de la inseguridad ciudadana, ¿verdad? Miren, amigos, esta es la forma en la cual la universidad aporta al país. En este caso, frente al problema de la inseguridad ciudadana, un agudísimo problema social, que además, como bien ha mencionado el doctor Ordóñez, una cosa es la percepción y otra cosa es lo real, lo que sucede de lo que nos dicen los datos. Por ejemplo, 63% de los peruanos cree que la seguridad ciudadana empeoró en los últimos 12 meses. Entonces, esto es un problema social que hay que atenderlo y estas cosas aportan a ello. Obviamente, como podrán apreciar, hemos tenido un acercamiento cuantitativo al detalle y que nos brinda luces sobre los distintos componentes de 12 variables, 12 dimensiones, 12 categorías. Es decir, deconstruido el problema, podemos verlo cada uno de sus componentes y así tener una mejor concepción y apreciación del problema a abordar. Obviamente, otros temas serán las causas de la inseguridad ciudadana: la pobreza, la falta de empleo, desigualdad económica, falta de valores, falta de principios o falta de leyes adecuadas, en fin. Esa es la riqueza de la realidad que nos convoca a mayores investigaciones complementarias a esto, en este caso, por ejemplo. Y, por supuesto, en relación a los efectos, es decir, la pérdida de los recursos, la pérdida de producción como resultado de los hurtos, de los robos, los recursos gastados en costos de seguridad, tanto privada como pública, es decir, la inseguridad, el delito, realmente es un problema social que afecta a todos y por ello necesita un abordaje serio sobre evidencia empírica, sobre evidencia científica, y no sobre cuestiones de percepciones que pueden ser en muchos casos especulaciones, ¿verdad?
En ese sentido, doctor Ordóñez, me he permitido estos comentarios para dar pase a unas preguntas que le solicitaría unas respuestas lo más breve posible. ¿Confirmaron sus hipótesis de investigación? ¿Los resultados? Bueno, sí, porque una de los objetivos, ¿no? Los objetivos, claro, lógicamente está inmerso ahí la hipótesis, era justamente de que la significación, digamos, de cada una de las dimensiones digamos, la demanda de servicio de la policía y el serenazgo, ¿no? Evidentemente, hemos concluido ahí, por ejemplo, de que los delitos contra el patrimonio son aquellos que demandan más, digamos, servicio policial. Entonces, en ese sentido, se verifica ahí una de las aristas y luego la segunda, digamos, la componente, digamos, de la integridad del ser humano es el segundo tipo de delitos que está, digamos, ocasionando mayor demanda de servicios, digamos, a las policías y al serenazgo, ¿no? Perfecto. Hablaste de que tuviste un tema que has resuelto con las técnicas estadísticas es la variabilidad de los datos. ¿Qué debemos entender cuando dices variabilidad de los datos? Ok, bueno, en el sentido, digamos, estadístico, lógicamente, pues, pero también empírico, ¿no? Hay mucha variabilidad, significa de que los datos tienen, digamos, un rango de variación muy grande, ¿no? Quiere decir la variancia o la desviación estándar es grande. Generalmente, cuando los estimadores puntuales son menores, digamos, las variancias son menores que los valores puntuales, decimos que hay una buena inferencia. Entonces, tener, por ejemplo, una variación de más del 30% significa de que los estudios deben ser referenciales. Unas buenas inferencias se pueden, digamos, extraer de conjunto de datos cuyo coeficiente de variación, por ejemplo, es de apenas el 5% o menos. Y entonces en nuestros datos hemos tenido una variación de 300 y pico por ciento de variación. Eso significa 300 veces, digamos, encima de los valores puntuales. Entonces no estamos concluyendo nada, no estamos haciendo investigación. Perfecto. Y por esa razón es que nosotros hemos tratado de transformar los datos hasta tener, digamos, una coeficiente de variación aceptable, ¿no? Claro, es decir, mediante las ciencias estadísticas se puede orientar que el insumo de datos pueda ser realmente manejado y que nos lleve a conclusiones acertadas, Válidas, ¿verdad? claro, sí. Válidas. Pido solamente unos segundos más para hacer estas dos preguntas. Primero, ¿qué limitaciones has encontrado al desarrollar la investigación? Bueno, limitaciones principalmente, digamos, en la base de datos. La base de datos que nosotros disponemos, por ejemplo, en los anuarios son, bueno, estadísticas sobre el número de ocurrencias, ¿no? Pero también necesitamos algunas otras características, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de inseguridad ciudadana, estamos hablando de una infinidad de actores, ¿no? Tenemos los usuarios, tenemos los policías, tenemos las autoridades, las normas, tenemos el escenario donde se lleva a cabo, digamos, los delitos. Entonces hay, digamos, una gran cantidad, digamos, de elementos y que no disponemos de esos elementos. Entonces, un investigador, si no tiene mucha información, no puede, digamos, tener, digamos, buenos resultados, ¿no? Lo cual es un problema nacional. El país no tiene un sistema bien de construcción de datos. Así es. Y ese es un reclamo a las entidades públicas y privadas que hagan un buen registro, porque con datos imprecisos no podemos llegar a conclusiones robustas. Profesor Ordóñez, ¿qué sigue después de esta investigación a la luz de los resultados? Bueno, teniendo los resultados, entonces hay una insatisfacción, por ejemplo, para medir ahora la evolución de cada elemento del análisis factorial confirmatorio a través de los años, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se hace necesario modelar
justamente la influencia temporal. Y podríamos pensar en extender, por ejemplo, el método factorial confirmatorio, digamos, en un modelo de repente híbrido para construir, digamos, la influencia de los indicadores a través de una serie de tiempo, por ejemplo. Perfecto. Aunque pudiese ser también tratar, digamos, con un panel data. Perfecto. Entonces, la aplicación del panel data y de la serie temporal viene, digamos, como dos alternativas para poder mejorar, digamos, la inferencia que se ha podido extraer de este conjunto de datos. Muy bien, lo que convoca además a una investigaciones de multiespecialidades, pluriespecialidades, ¿verdad? Así es. Muy bien, ha sido el doctor Alipio Ordóñez Mercado exponiendo las conclusiones de su investigación, análisis factorial longitudinal, índice multidimensional de la inseguridad ciudadana en el Perú, y que ha sido desarrollado en el marco del concurso de investigación ordinaria de docentes del 2024 de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, cuyos resultados haremos lo posible, doctor Ordóñez, el de poder hacer llegar a los hacedores de políticas, a las entidades del gobierno, para en interacción respetuosa entre academia y ejecutivo o legislativo podamos aportar mejores políticas públicas al país. Muchas gracias. Queridos seguidores del canal FIEX TV, este ha sido un año increíble y queremos agradecerles por su apoyo constante, por estar con nosotros en cada paso del camino. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Nos despedimos por ahora, pero volveremos el próximo año con más contenido, nuevas ideas y muchos proyectos emocionantes. Así que prepárense para un 2025 lleno de sorpresas. Gracias a ustedes por ser parte del canal FIEX TV. Felices fiestas y nos vemos pronto. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!